Hola con todos y bienvenidos a otro video más. En este video vamos a ver el capítulo 11 y capítulo 12 del libro de Floyd acerca de introducción a los circuitos. Bueno, en el capítulo 11 vamos a ver lo que viene a ser introducción a la corriente y al voltaje alterno. Aquí tenemos un nuevo tema que viene a ser la onda sinusoidal, fuentes de voltaje en dicha onda, valores sinusoidales de voltaje y corriente, medición angular de una onda seno, la forma de la onda seno, introducción a los fasores, análisis de circuitos CA, voltajes superpuestos de CD y CA, forma de onda no sinusoidal y un poco acerca del osciloscopio. Bueno, vamos a ver algo súper resumido para aclarar unos cuantos temas. Comenzamos con lo que es la onda sinusoidal. Esta es una onda sinusoidal o onda seno, que es el tipo fundamental de corriente alterna, que es CA, y voltaje alterno. Ya. Como pueden ver, tenemos dos tipos de fuentes dos fuentes producen voltajes sinusoidales, las máquinas eléctricas rotatorias y los círculos osciladores. Bueno, como pueden ver aquí, esta es una onda sinusoidal. Parte desde el punto cero. En la parte de arriba está el voltaje positivo y la corriente positiva. Ambos siempre van a ser el mismo. En la parte de abajo el voltaje negativo y la corriente negativa. Como pueden ver, aquí la onda sube, viene hasta un máximo positivo, baja hasta un máximo negativo y regresa al punto cero. Ahí es cuando la onda ha seguido un ciclo, como decir. Ya vamos a aclarar cómo se llama. Ya. Eh, luego, bueno, aquí me faltaba una cosa. Vemos que aquí el símbolo para una fuente de voltaje sinusoidal es este. Muchos de nosotros quizá ya lo hemos visto, pero no hemos entendido para qué sirve o qué hace. Ya. Las polaridades de una onda seno. Como se menciona, una onda seno cambia la polaridad en su valor cero. Esto es alterna entre los valores positivos y negativos. Ya. Aquí dice que una fuente de voltaje sinusoidal BS, que es una fuente de voltaje, a un circuito resistivo, como en la figura que se muestra aquí abajo. Ya. Vamos entendiendo un poquito las figuras. Aquí dice que durante una alternación positiva de voltaje, la corriente fluye en la dirección mostrada. Esta es la alternación positiva, ¿ya? Y como pueden ver, aquí también está positivo. Sin embargo, aquí como está negativo en la parte de abajo, como pueden ver, aquí hace exactamente lo mismo, pero va para el otro lado, para abajo, ¿ya? Pero recuerden que siempre sale por el positivo, va para abajo, ¿ya? Y esta va para arriba. O sea, si pueden aclarar aquí, ven que esto está para arriba y va para arriba, o sea, para que se entienda un poco mejor. Y este está para abajo, va para abajo, ¿ya? Con esa explicación creo que queda súper claro. Bueno, luego dice periodo de una onda seno. Una onda seno varía con el tiempo de una manera que es definible. El tiempo requerido para que una onda seno complete un ciclo se llama periodo. Ya. Aquí, como pueden ver, como les había explicado antes, sigue un ciclo y completa un periodo. Mira aquí, primer ciclo, segundo ciclo y tercer ciclo. O sea, son tres periodos. Aquí tenemos un pequeño ejemplo en donde tengo uno, dos, tres ciclos. Entonces, como se me requieren 4 segundos para completar cada ciclo. A ver, volvamos a ver. Uno, 2, 3. Exacto. Y como son 4, simplemente son lo que me está pidiendo aquí es el periodo. Ya, entonces sería 4, porque de aquí a acá se demora 4 segundos en dar un ciclo. Ya. Acá tenemos otro ejemplo, esto ya está más que claro. Como pueden ver, también se puede medir de pico a pico para saber un ciclo, de pico a pico, de 0 a 0, que quiere decir de 0 de aquí hasta el que complete un ciclo, como ustedes quieran, pero tienen que darse cuenta cuando ya haya completado un ciclo. Bueno, ahora vemos frecuencia de una onda seno. La frecuencia es el número de ciclos que una onda seno completa en un segundo. Bueno, como saben, la frecuencia se mide en hertz. Esto lo más probable es que ya deban saber porque es un conocimiento básico de física y de muchos otros temas que hemos visto antes. Miren, aquí lo que dice que es una baja frecuencia menos ciclos por segundo y una alta frecuencia, o sea, la frecuencia son las ondas que siguen, o sea, el ciclo, más ciclos y más ciclos. Entre más alta es la frecuencia, habrán más ciclos por segundo. Como pueden ver aquí, la frecuencia es baja, hay uno, dos ciclos. Aquí la frecuencia es alta, hay uno, dos,
3 y 4 ciclos en un segundo. Relación de frecuencia y periodo. Es una fórmula básica que ya hemos visto. La frecuencia es inversa al periodo. Frecuencia es igual a 1 sobre periodo y periodo es igual a 1 sobre frecuencia. Bueno, aquí lo que hace es aplicar esas fórmulas básicas que ya sabemos, entendemos muy bien. Ya. Fuente de voltaje sinusoidal. Dos métodos básicos de generar voltajes sinusoidales son electromagnéticos y eléctricos. Las ondas seno son producidas electromagnéticamente por generadores CA y eléctricamente por circuitos osciladores. Bueno, aquí vemos un generador CA. Bueno, no nos vamos a adentrar mucho a esto porque simplemente explica cómo funciona. Como saben, ya me he visto antes que está el polo norte, el polo sur. Aquí tenemos una carga que da en este generador de corriente alterna. Bueno, aquí tenemos lo que son unas escobillas, unos anillos que dan que lo que hacen es girar. Aquí lo que hace es que gire esta espira de alambre. Ya, aquí tenemos los polos magnéticos, como dijimos, norte y sur. Esta es la flecha y el campo magnético que está aquí adentro. Bueno, más abajo vamos a poder ir entendiendo. Miren, cuando tenemos nosotros tal cual estaba en la figura anterior, tenemos el primer cuarto del ciclo, o sea, llega hasta la cima, hasta el punto más alto del positivo. Luego, en el segundo ciclo, da la vuelta un poco más, se queda recto. Esto completa hasta llegar a cero de nuevo. Luego, en el tercer ciclo, vuelve a subir, o sea, vuelve a girar un poquito y vuelve a subir, y llega hasta el punto más bajo del máximo. Y en el cuarto ciclo, una vez que regrese a su punto original, ha dado un ciclo completo. Aquí dice, una revolución de la espira del alambre conductor genera un ciclo de voltaje sinusoidal. Bueno, seguiremos viendo. Aquí tenemos otro ejemplo cuando tenemos nosotros lo que son cuatro polos, como decir, tenemos dos nortes y dos sur. Aquí se multiplica por dos, o sea, estaría haciendo el doble de trabajo que en el de acá. ¿Ya? Bueno, generadores de señales eléctricas. Estos generadores funcionan de forma arbitraria. Un generador de funciones es un instrumento que produce más de un tipo de forma de onda. Producen formas de ondas pulsantes, así como también ondas seno y ondas triangulares. Bueno, esas ondas triangulares realmente no nos interesa mucho, pues, queremos entender más lo que es las ondas. Bueno, aquí como pueden ver tenemos uno de los generadores típicos. Bueno, no nos adentraremos mucho a pero bueno, ya saben, pueden ver que este es un generador de funciones y este es de ondas arbitrarias típico que podemos ver normalmente en cualquier lado. Bueno, seguimos a los valores sinusoidales de voltaje y corrientes. Bueno, aquí tenemos primero vamos a entender lo que es el valor instantáneo. El valor instantáneo es poder calcular el valor en cualquier punto de la sinusoide, ¿ya? Entonces, en cualquier punto de la curva yo puedo encontrar lo que viene siendo el valor instantáneo, ¿ya? El valor pico, en cambio, es el valor más alto, de la cima, como decir, en la parte más alta o la parte más baja. Luego el valor pico a pico vendría siendo ya toda la sinusoide, de pico a pico, ¿ya? Entonces, de aquí hasta acá ya se forma un ciclo. Valores RMS. El valor RMS de un voltaje sinusoidal es igual al voltaje de CD que produce la misma cantidad de calor en una resistencia en un voltaje sinusoidal. Bueno, lo que quiere decir aquí es que aquí tengo una fuente de voltaje sinusoidal. Lo que me dice es que da la misma cantidad de calor que una fuente de CD que yo tengo acá. Bueno, aquí tenemos una fórmula que ya me está dando, que bueno, el valor pico es igual a 1.414 y multiplicado por el voltaje RMS. ¿Ya? E igual, como saben, el voltaje y la corriente van a ser siempre lo mismo. Luego tenemos lo que es el valor promedio. El valor promedio simplemente se calcula con esta fórmula que también nos están dando aquí. Bueno, el valor promedio, como mencionan, es el área total debajo de la curva de medio ciclo dividida entre la distancia en radianes de la curva a lo largo del eje horizontal. Ya, o sea, sería 2pi por el valor pico. Entonces, 2pi es 0.637 por el valor pico. De igual manera, en la corriente. Bueno, aquí tenemos un ejemplo que me pide que determine el valor pico a pico, valor RMS y el valor promedio. Bueno, el valor pico, como sabemos, aquí en la gráfica nos dice que es 4.5, perdón, si pueden apreciar aquí, está justo 4 y la mitad 4.5, ¿ya?
Luego el valor pico me dice que es 2 que multiplica a 4.5, como la fórmula que nos estaba dando. Luego el valor RMS 0.707 por el valor pico y el valor promedio 0.637 por el valor pico. Simplemente es aplicar fórmulas. Está súper, súper entendible y fácil. Ya, medición angular de una onda seno. Como se ha visto, las ondas seno se miden a lo largo del eje horizontal con base con el tiempo. Sin embargo, dado que el tiempo para completar medio ciclo o cualquier fracción de un ciclo depende de la frecuencia, a menudo resulta útil especificar puntos en la onda seno en función de medición angular expresada en grados radianes. Ya, bueno, esto en realidad ya habíamos entendido, ¿no? Simplemente aquí lo que está explicando es con grados, ¿ya? Yo comienzo aquí con cero. Como habíamos explicado, subo uno para arriba, se forma cuarto de ciclo, 90. Aquí está cuarto de ciclo. Sigo para acá, 180, y llega a cero de nuevo, medio ciclo. Bajo a 270, tercio de ciclo, y llego a la parte más baja. Y finalmente regreso al mismo punto y se forma todo el ciclo. Ya. Bueno, para la medición angular, en cambio, me da la letra griega pi, que representa la relación de la circunferencia en cualquier círculo de un diámetro, y sabemos que vale 3.1416 aproximadamente. Ya, aquí lo que me da de datos es que un radián en medición angular a lo largo de circunferencia es un círculo que da igual al radio del círculo. Un radián equivale a 53.3 grados, como pueden ver aquí. Un radián equivale a 53.3 grados. Ya. Bueno, aquí me da una tablita que es muy útil. Sabemos que 45 grados es pi cuartos y así sucesivamente. Bueno, aquí lo que me está dando es a través de un círculo para que pueda ver las medidas y los radianes que son equivalentes, que son las que más se usan aquí en esta parte de circuitos. Conversión de radianes a grados y viceversa. Ya sabemos que un radián es igual a pi radianes sobre 180 por grados, y los grados para transformar 180 sobre pi radianes por radianes. Bueno, eso yo estoy seguro que hemos visto también antes. Bueno, ángulos de onda seno. Aquí lo que está haciendo es que tenemos la medición angular de una onda seno se basa en 360 grados o 2pi, ¿ya? O sea, la medición angular, todo este trayecto, podemos decir lo que es 360 grados o 2pi, que como pueden ver acá está en grados, acá está en radianes. Fase de una onda seno. Aquí lo que me dice es que positivo hacia el cruce por cero, ¿ya? Viene por aquí, pico positivo llega a 90, o pi medios. Negativo hacia el cruce por cero, pasa para acá y ya se hace negativo. Aquí está en cero. Si está un poquito más arriba y es positivo, un poquito más abajo es negativo. Pico negativo y llega de nuevo a cero. Ya. Luego, tenemos lo que viene siendo la fase de una onda, que ahora sí, si se dan cuenta, aquí tengo dos ondas, ¿ya? Me dice que esta onda A, adelanta a B en 90 grados respecto a A. ¿Ya? ¿A qué se refiere? Si se dan cuenta, la onda A parte desde cero y se adelanta, como decir. Y la otra es parte desde acá y viene, y ya mientras ella está aquí, la onda ya está más adelante, la onda A. Entonces quiere decir que la onda A va más adelante que la onda B. Entonces, mientras se va formando aquí el pico, acá todavía ya se formó y acá ya está yendo a formarse el pico. Ya. Entonces, lo que dice es que la diferencia es de 90 grados, como pueden ver acá, pero retrasada. Aquí, sin embargo, si pueden ver, la onda B sale primero y la onda A sale después. Entonces quiere decir que está retrasada con 90 grados. Como pueden ver, aquí está a 90 grados y aquí está los 90 grados que sale desde que está aquí. Entonces la diferencia de aquí es 90 grados y aquí la diferencia de acá es 90 grados. Ya. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo, pero bueno, no nos meteremos mucho en ese tema, ¿ya? Continuemos. La fórmula de onda seno. Ya me dice que la fórmula de onda seno es y es igual a, que es el área, por el seno del ángulo. Esta fórmula establece que cualquier punto en la onda seno representado por un valor instantáneo y es igual al valor máximo a por el seno del ángulo en dicho punto. Ya, tenemos que el valor pico es por seno del ángulo. Ya, bueno, este es un ejemplo que me están dando, ¿ya?
Bueno, aquí, como pueden ver, tengo otro ejemplo que me dice que a los 60 grados está 8,66 y a los 90 grados llega a 10, que es lo más alto. Ya, como pueden ver, dice que este valor insertado en particular en figura. Se puede encontrar el seno de cualquier ángulo con la mayoría de las calculadoras ingresando el primer valor del ángulo y oprimiendo la tecla de seno. Ya, eso sabemos ya. No sé ni por qué lo leí. Se me fue. Dice, expresiones para onda seno con desplazamiento fase. Que es exactamente lo que veíamos aquí con desplazamiento fase. Aquí lo único que hay que hacer es pues, el ángulo que tenemos nosotros más el ángulo de diferencia, como decir, más o menos, dependiendo si está adelante o atrás, como pueden ver aquí. Aquí, aquí se encuentra en la parte de adelante, entonces se restan porque está retrasado. El seno está, el A está retrasado. Y aquí como está adelantado, simplemente se suman, ya. Como decir, se desfasan. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Introducción a los fasores. Bueno, ¿qué son los fasores? Un fasor es un tipo de vector, pero en términos generales se refiere a la cantidad que varía con el tiempo, tal como las ondas seno. Ya. Aquí tenemos, como pueden ver, un fasor, que aquí está la magnitud y aquí está el ángulo. Y lo que me dice que son 45 grados, luego 180 y aquí menos 45, ya. ¿Qué vamos a entender de esto? A ver, ya para explicar rápido, me dice que se muestra ejemplos de fasores, ya. La longitud de la flecha del fasor representa la magnitud, esta de aquí. Eh, representa la magnitud de una cantidad. El ángulo teta con valor de 0 grados representa la posición angular. Esta es la posición angular, ¿ya? Según muestra esta gráfica de aquí, para un ángulo positivo. El ejemplo del fasor específico de la parte B tiene magnitud 2 y un ángulo de 45 grados. El de C tiene de magnitud 3, como pueden ver aquí, magnitud 3 y un ángulo de 180. Y en el fasor D tiene una magnitud de 1 y un ángulo de fase de menos 45 grados. O si quieren hacerlo positivo, claro que se puede, de 315. Como pueden ver, este está en contra de las manecillas del reloj y este está a favor de las manecillas del reloj. Entonces, si está a favor, es negativo. Si tú quieres sacar en contra, no hay problema. Si quieres sacar positivo, sale 315, pero tienes que hacer todo esto de aquí. Ya. Representación fasorial de una onda seno. Dice, el valor instantáneo de la onda seno en cualquier punto es igual a la distancia vertical desde la punta del fasor hasta el eje horizontal. Ya, aquí como pueden ver, simplemente lo único que está haciendo es aclarando que también puede dar una vuelta completa de un círculo, pero aquí mira, 0, comienza en 0. 45, aquí como he explicado 45, 90, 90 igual, 135, regresa a 0, queda 180, le queda medio círculo, y así hasta llegar a 360. Fasores y la fórmula de onda seno. Ya. Aquí también puedo hacerlo sacando un triángulo, ¿ya? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, yo aquí tengo mi esquema, ¿no? Que viene siendo X y Y, ¿ya? Entonces yo tengo aquí que es 90, aquí es 0, y aquí puedo sacar este angulito, esta parte de aquí. Simplemente esto se vendría a ser un cateto, como decir, ¿ya? El lado opuesto de un triángulo rectángulo es igual a la hipotenusa por el seno del ángulo. Ya, entendido. Eso está súper entendible ya. Ángulos fasoriales positivos y negativos. Bueno, eso ya entendimos que simplemente es positivo o negativo dependiendo hacia dónde esté yendo la flecha. Bueno, continuamos. Diagramas fasoriales. Bueno, son simplemente diagramas para entender un poco mejor lo que estamos explicando. Velocidad angular de un fasor. Ya. La velocidad angular, ya hemos visto antes también en física, sabemos que es 2pi sobre el periodo. Y para aplicar la frecuencia, simplemente reemplazamos el periodo por 1 sobre t, que es la frecuencia, y sabemos que la velocidad angular es igual a 2pi por la frecuencia. Despejando, podemos obtener el ángulo teta, que es igual a velocidad angular por el tiempo. Y finalmente tenemos la fórmula final, que es V igual a velocidad, no, voltaje de pico, del pico, seno de 2pi por la frecuencia por el tiempo. Ya, aquí tenemos otro ejemplo. Análisis de circuitos de CA. Bueno,
Esto realmente simplemente son análisis que ya los veremos a continuación. Pero bueno, vamos viendo esta fórmula de aquí, que me dice que la potencia es igual a, podemos sacar reemplazando diferentes. Sabemos que la potencia es igual a el voltaje RMS por la intensidad de RMS, o la potencia es igual al voltaje RMS al cuadrado sobre la resistencia, o la intensidad al cuadrado de RMS por la resistencia. Bueno, nosotros ya sabiendo fórmulas de leyes de Ohm y todo, podremos despejar esto y será mucho más fácil. Ya. Luego tenemos voltajes superpuestos de CD y CA. Aquí esto es cuando tenemos dos voltajes de corriente directa y de corriente alterna. Entonces, ¿qué se hace? Se dice que si el voltaje de corriente directa es mayor que el valor del pico, como pueden ver aquí es mayor, no está en negativo, el voltaje cambiado de una onda seno que nunca invierte su polaridad y es por consiguiente no alterna, ya, entonces sería corriente directa. Es decir, la onda aparece montada en el nivel de CD como se muestra en la figura. Si el voltaje de corriente directa es menor que el voltaje pico, o sea, ya llega a pasar el cero y encontramos una parte negativa, ahora será corriente directa. ¿Ya? En ambos casos, la onda seno alcanzará un voltaje máximo igual a voltaje de corriente directa más el voltaje pico, y alcanzará un voltaje mínimo igual al voltaje de corriente directa menos el voltaje pico. Ya tenemos un ejemplo, que bueno, no nos vamos a entrar mucho en eso porque todavía nos falta por ver. Formas de onda no sinusoidales, ¿ya? Aquí vamos a encontrar formas de onda que parecen que son sinusoides, pero con otras formas, o sea, ya no se las representa como sinusoides. Forma de onda pulsante. Un pulso puede ser descrito como una transición muy rápida de un nivel de corriente o voltaje, línea base, a un nivel de amplitud y luego después de un intervalo de tiempo. Una transición muy rápida, borde de salida, de regreso al nivel de base original. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos aquí, este es un pulso, como un pulso, como se puede decir. Este es un pulso dirigido hacia positivo y el de acá el negativo. Si se dan cuenta, es exactamente lo mismo. La diferencia es que aquí comienza en el borde de subida y termina en el borde de caída. Disculpe. Luego tenemos el negativo que comienza en el borde de caída y termina en el borde de subida. Ya. Luego, bueno, estas partes en realidad es importante, pero bueno, ya seguiremos viendo ya. Aquí lo que me dice es que tenemos un tiempo de subida y un tiempo de caída. Como pueden ver aquí, comienza aquí, sube, 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 sube y luego baja. Ya. Este es el tiempo de subida, TR, y el tiempo de caída, TF. Y el ancho del pulso, que es de aquí a acá, que es TW. Ya. Bueno, tenemos lo que son pulsos repetitivos, que ya son pulsos que son como sinusoides, ya que van formando un ciclo. Pero bueno, aquí tenemos cualquier forma de onda se repite intervalos fijos, es periódica. Algunos ejemplos de forma de onda pulsantes periódicas se muestran en la parte de aquí abajo. Ya. Tenemos que, miren, una vez que sale desde aquí y llega, miren, aquí se podría llamar esta la parte de subida. Hasta la siguiente subida está en un periodo, ya en un periodo. Y aquí este es como se decía aquí, el ancho del pulso, ¿ya? De igual manera aquí como que le expande un poco más el ancho del pulso y el periodo. Y aquí es mucho más pequeño el ancho del pulso y el periodo, ya, entendido eso. Ya, ciclo de trabajo en porcentaje, bueno, tampoco es que sea tan relevante. Y aquí lo que es, cuando son ondas cuadradas, simplemente es la mitad y la mitad, y es un solo periodo. Ya, pero como es cuadrado, sabemos que es igual. Ya. Ahora, ¿cómo determinamos el valor promedio de una onda pulsante? Esto es la línea de base más el ciclo de trabajo más la amplitud. Y aquí tenemos un ejemplo. Ya, si pueden ver aquí, la línea base. En esta de aquí, la línea base es de 0, porque comienza en 0. Aquí la línea base es de 1 y aquí la línea base es de -1. La amplitud es de 2. Como pueden ver, sube de 0 a 2, 2. De 1 a 6, 5. Y de -1 a +1, 2. Ya, entonces es la amplitud. Y finalmente el ciclo de trabajo es del 10%. 10% porque no es solo cuando es cuadrada, como esta es del 50%, esta también creo que es, no, esta es del 10%. Tiene que ser cuadrada.
y luego simplemente se aplica la fórmula y se determina el voltaje promedio. Bueno, aquí tenemos otro tipo de formas de onda que son triangulares y dientes de sierra. Bueno, en realidad no nos vamos a adentrar mucho a este tema porque, aunque en realidad al menos de los de dientes de sierra, bueno, veamos ese porque ese es muy importante porque dice que la forma de dientes de sierra es en realidad un caso especial de la onda triangular compuesta de dos rampas. Una rampa tiene más larga, bueno, aquí esta es la triangular, como pueden ver, ¿ya? Forma de onda triangular no alterna con un valor promedio distinto de cero. Es exactamente el mismo que el anterior, solo que este es triangular. Y este es con diente de sierra, ¿ya? Una vez que sube y baja un periodo. Si se dan cuenta, todos son parecidos. Aquí tenemos lo que son los armónicos impares, los armónicos pares. Bueno, ¿qué es lo que dice? Que es que las frecuencias son múltiplos impares de la frecuencia fundamental de la forma de onda. Aquí los pares dice que son frecuencias que son múltiples pares de frecuencia fundamental y tenemos la compuesta. Bueno, no nos adentraremos mucho a esto. Ya. Bueno, como pueden ver, hemos terminado el capítulo número 11. Ya, parece que ya no quiere cargar la página, pero no se preocupe, ya entramos. Ya. Nos quiere fallar el internet, muchachos, pero tranquilos, que ya está, ya está. Un poquito de paciencia. Ya. Bueno, hasta mientras me voy a ir adelantando un poco ya. En este nuevo capítulo, en el capítulo 12, nosotros vamos ahora a ver lo que viene siendo los capacitores, ¿ya? En los capacitores vamos a tener el capacitor básico, diferentes tipos de capacitores, algo importante que son capacitores en serie y paralelos, capacitores de circuitos CDSA, aplicaciones de, aplicaciones de capacitores y, y los circuitos de capacitores conmutados. Bueno, en realidad vamos a dar algo breve para entender un poco como hicimos hace rato. Bueno, un capacitor básico es un componente eléctrico pasivo que guarda una energía eléctrica y tiene la propiedad de capacitancia. Bueno, la construcción básica, como pueden ver, tenemos aquí las placas conductoras. Estos son los contactos, los que están a los lados. El dieléctrico, que es de lo que tengo entendido, este dieléctrico se construye con dos placas conductoras paralelas separadas por un material aislante. Es como un material aislante, ¿ya? Y este es el símbolo del capacitor. Todo esto se deriva a este símbolo, ¿ya? ¿Cómo guarda carga un capacitor? Ya, como pueden ver aquí, este es un capacitor neutro descargado, la misma carga en ambas placas, ¿ya? Tenemos la misma cantidad de electrones en ambas placas. Entonces, aquí yo pongo una fuente de voltaje, ¿ya? Flujo de electrones de la placa A la placa B, ¿ya? Conforme el capacitor se carga al conectarse a una fuente de voltaje, ¿ya? Entonces dice que el flujo va de la placa a la placa B. Entonces, todo lo que está en la placa A, los electrones cada vez van, y este se va haciendo más negativo y este se va haciendo más positivo, hasta que se encuentran con esto, que aquí todos en la placa A son positivos y todos en la placa B son negativos, se cierra por completo la fuente de corriente directa y ya no fluyen más electrones. Luego, idealmente el capacitor retiene carga cuando se desconecta la fuente, se detiene la carga y está cargado el capacitor. Bueno, tenemos la fórmula de la capacitancia, que no recuerdo si ya la vimos antes, pero bueno, es una fórmula súper básica, es que es carga sobre voltaje. Y de ahí poder ir derivando cuánto vale el voltaje o cuánto vale la carga. La unidad de capacitancia es un farad, que se denomina en F. Recuerda que el coulomb es la unidad eléctrica de la carga y para el voltaje ya sabemos que son los voltios. Ya. Bueno, aquí me da una tablita de cuánto vale un microfarad, un picofarad, y así sucesivamente. Tenemos otro ejemplo. Ya, ¿cómo guardar energía en un capacitor? ¿Cómo guardo energía en un capacitor? Dice, existe
una fuerza F entre las dos cargas de la fuente puntual es Q1, que está en la izquierda, y Q2, que está en la derecha, que es directamente proporcional al producto de las dos cargas e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias de las cargas. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Miren, como pueden ver aquí, yo tengo una distancia, ¿ya? Estas son las líneas de fuerza, porque ya saben que siempre los polos opuestos se atraen, ¿no? Q1 y Q2, ¿ya? Aquí yo tengo una fórmula de energía que es igual a 1/2 por la capacitancia por el voltaje al cuadrado. El voltaje nominal dice que todo capacitor tiene un límite de la cantidad de voltaje que puede soportar entre las placas. El voltaje nominal especifica el voltaje de sede máximo que puede ser aplicado sin riesgo de dañar el dispositivo. Bueno, eso está más que claro, que lo que sirve es para que podamos saber qué cantidad de energía puede entrar en en el dispositivo para que no llegue a haber ningún riesgo, si llegue a dañar, llegue a pasar mala corriente, alguna cosa. Ya, aquí tengo otra tablita, que son los materiales, y la resistencia dieléctrica, que es voltaje sobre 1000. Este 1000 vale igual a 0.001 pulgadas. Bueno, los coeficientes de temperatura. El coeficiente de temperatura indica la cantidad de dirección de un cambio de valor de capacitancia debido a la temperatura. Ya, eso está claro. Una fuga, ningún material aislante es perfecto. El dieléctrico de cualquier capacitor conduce una muy pequeña cantidad de corriente, ¿ya? O sea, siempre va a haber una fuga en sí. No, nada es perfecto, como está explicando. Características físicas de un capacitor. Área de placas, bueno, como pueden ver, es el área de placas completa, más capacitancia porque está completo, obviamente. Y aquí si el área está un poco movida, un poco chueca, como diríamos, el área es una placa reducida, o sea, va a haber mucho menos capacitancia. Separación entre placas. La capacitancia es inversamente proporcional a la distancia que hay entre las placas, ¿ya? Eso está entendido. Placas más cercanas una de otras, mayor capacitancia. Placas más alejadas una de otra es menor capacitancia. Entre más unidas estén, va a haber mayor capacitancia. Entre más alejadas, obviamente, va a haber menor capacitancia. Constante dieléctrica. Como se sabe, el material aislante localizado entre las placas de un capacitor se llama dieléctrico. Los materiales dieléctricos tienden a reducir el voltaje entre las placas para una carga dada y por tanto incrementan la capacitancia. Eso está entendido. Dice, se llama constante dieléctrica o permitibilidad relativa y se simboliza mediante ER. Esta letra E es la epsilon. La capacitancia es directamente proporcional a la constante dieléctrica. Ya, eso tenemos claro y no lo olvidemos. Bueno, tenemos aquí otra tablita con el material y el valor de epsilon R típico. Ya, aquí tenemos una forma, dice la constante dieléctrica no tiene unidades porque es una medida relativa, ¿ya? Y aquí tenemos que ER es igual a epsilon sobre epsilon 0. Epsilon 0 es a 8.86 por 10 a la menos 12 farads sobre metro. La fórmula dice, se ha visto que la capacitancia está relacionada directamente con el área de las placas. De la placa A y constantes dieléctricas. Aquí, bueno, tenemos el área por epsilon R multiplicado por el epsilon 0, que ya teníamos la fórmula, dividido para la distancia. Y finalmente podemos nosotros despejar E epsilon, que es epsilon R por epsilon 0, que ya tenemos la fórmula. Bueno, tipos de capacitores. Ya, esto nos vamos a ir algo súper rápido porque no es algo tan importante. Tenemos que los capacitores de mica, que son de laminillas, laminilla de metálica, mica, laminillas metálica, mica, y así se van cerrando hasta que se comprimen por completo y se forma esto de aquí que vemos aquí, un capacitor. Luego aquí podemos ver la parte interna, tenemos lo que es aquí la soldadura, conector soldado para electrodo de plata. Bueno, y aquí tenemos otros electrodos que explican cómo funcionan por dentro, las láminas, como pueden ver, que están dentro de un electrodo, dentro de un capacitor. Aquí tenemos otro tipo de capacitores. Tenemos capacitores electrolíticos, capacitores variables. Bueno, esto tal vez podrían consultar y al final van a encontrar lo mismo. Rotulación de capacitores, medición de capacitancia. Y bueno, venimos aquí a lo que nos interesa. Capacitores en serie. Bueno, primero, ¿cómo vamos a calcular la capacitancia total en serie? ¿Recuerdan lo que vimos en lo que eran las leyes de Ohm y de Faraday en serie y en serie? Las leyes de voltaje
en serie y en paralelo. Es exactamente lo mismo, pero al revés. Ahora, cuando estamos hablando de serie, vamos a calcular como si fuese en paralelo. Ya tenemos esta fórmula que dice que la corriente es igual a la carga sobre el tiempo y que el voltaje, esta es la fórmula más importante, que el voltaje es igual a la carga sobre la capacitancia. Ya, tenemos que la carga total es igual a Q1, igual a Q2, igual a Q3, igual a Qn. Entonces, como pueden ver aquí, la corriente es la misma, es exactamente la misma, no varía como cuando estábamos hablando antes. Bueno, vamos entendiendo mejor, ¿ya? El voltaje total es igual a voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3. Ya, vamos a reemplazar estas fórmulas, ¿ya? Sabemos que el voltaje es igual a corriente sobre capacitancia. Entonces, corriente sobre capacitancia, reemplazo en esta fórmula de aquí, que nosotros ya sabíamos que es la ecuación de el voltaje, la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿ya? Entonces, reemplazo. Como las cargas presentes en todos los capacitores son iguales, sabíamos que las cargas son iguales, aquí podemos simplificarlas. 1 sobre, eh, 1 sobre la capacitancia total igual a 1 sobre capacitancia 1 más 1 sobre capacitancia 2 y así exactamente como era en serie. Y finalmente nosotros encontramos la fórmula general que es capacitancia total 1 sobre 1 sobre capacitancia 1 y así sucesivamente. Exactamente igual cuando tenemos solo dos capacitores en serie, nosotros los multiplicamos arriba y les sumamos abajo. Y de igual manera cuando tenemos capacitores, todos son del mismo, capacitor sobre n, o sea, el número de capacitores que encontremos, ¿ya? Luego tenemos voltajes en capacitores. Dice, una conexión en serie de capacitores cargados actúan como divisores de voltaje. El voltaje entre las terminales de cada capacitor en serie es inversamente proporcional a su valor de capacitancia. Ya, tenemos esta fórmula. ¿Y cómo encuentro yo esta fórmula? Me dice que Cx es cualquier capacitor en serie. Ya, sabemos que Cx podemos tomar cualquiera de los capacitores, tal como C1, C2 o C3. Bx es el voltaje entre las terminales de Cx, o sea, yo estoy encontrando el voltaje 1 de C1, ¿ya? Y el voltaje total sabemos que es la fuente de voltaje. La derivación es como sigue, ya que la carga en cualquier capacitor en serie es la misma que la carga total, sabemos que Qx es igual a la carga total. Entonces, como Qx es igual a la carga total y sabemos que Qx es igual a Bx por Cx y que Q total es igual a B total por C total, simplemente esta fórmula de que tengo aquí es lo mismo que la de acá. Y despejo Bx y me da la misma fórmula que tenía al principio. Y leamos que dice aquí, en una conexión en serie, el capacitor de valor más grande tendrá el voltaje más pequeño entre sus terminales. El capacitor de valor más pequeño tendrá el voltaje más grande. Como saben, entre más unido esté, más voltaje va a haber. Ya. Y ahora vamos a lo que es capacitores en paralelo. Bueno, como saben, ahora va a ser exactamente que lo mismo en serie cuando estamos hablando de Faraday, pero en voltajes, ¿ya? Entonces, aquí lo que nosotros tenemos es exactamente lo mismo. Q total es igual a Q1 más Q2 más Q3. Sabemos que Q total, Q es igual a capacitancia por voltaje. Entonces, sabemos que los voltajes son exactamente iguales porque se están sumando. Voltaje 1 es igual a voltaje 2, entonces yo quito los voltajes, los simplifico y me da que la capacitancia total es la suma de todas sus capacitancias. Listo, entendido eso. Bueno, capacitores de circuito en serie. Un capacitor de carga se conecta a una fuente de voltaje CD. Ya. Carga de capacitores. Bueno, esto ya habíamos visto antes, pero vamos a hacer algo breve aquí con estos últimos temas ya para finalizar. Como pueden ver, aquí tenemos un capacitor descargado. Bueno, luego cerramos este cortocircuito, como lo llamaríamos, y decimos que las flechas indican el flujo de electrones. Ya. Una vez que yo cierro, comienza a fluir la corriente. Entonces, sigue la corriente y aquí estos que están menos salen, 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 hasta que este se convierte en negativo y este de acá en positivo. Y cuando ya esté completamente cargado, se cerrará y se abre, ¿ya? Y se acaba de cargar. Luego, ¿cómo es que se descargan? Se descargan cuando, una vez que ya está cargado, yo lo cierro, comienza a fluir de manera contraria.
hasta que ambos tienen 0 voltios porque están exactamente igual la misma cantidad de electrones en ambos lados. Bueno, aquí ya tenemos otros temas que en realidad no me voy a enfocar mucho, pero si quieren pueden descargarse el libro, comprarse el libro de Floyd y poder seguir leyendo. Entonces, eso ha sido todo del video. Muchas gracias por su atención y que tengan un buen día.